Hola a todos, ¿cómo están, alumnos? Pues vamos a ver ya el último tema del bloque 6, el último tema también de la materia, este tema. En la página 201 de su libro se encuentra este tema, ¿sí? Página 201. Ya vimos la vez anterior ley de cosenos, ¿sí? Que era, acuérdense que era cómo obtener los ángulos o los catetos de un triángulo oblicuángulo, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver la ley de senos, que prácticamente también aplica para los triángulos oblicuángulos, ¿correcto? Al igual que la ley de cosenos también aplica, pero ahorita les explico cuándo aplicar esta ley, ¿no? Bueno, en la página 201 nos dice en la definición, en todo triángulo la razón entre la longitud de un lado y el seno del ángulo opuesto es constante. Si A, B y C son las longitudes de los lados de un triángulo cualquiera, y A, B y C mayúsculas son respectivamente los ángulos que se oponen a dichos lados, entonces se tiene la relación siguiente, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí les puse yo un triángulo oblicuángulo, aquí tenemos el triángulo oblicuángulo, y la relación es la siguiente, jóvenes. Tenemos los catetos A, B y C con minúsculas, acuérdense, son los lados, y los ángulos en mayúscula A, B y C. Entonces, pues lógicamente el cateto A corresponde al ángulo A, ¿sí? Entonces, voy a hacer una correspondencia, es una división, si se fijan. Y eso va a ser igual, o es una igualdad, con el cateto B y su ángulo, con el seno del ángulo B. Y esto es igual al lado C con su respectivo ángulo, en este caso la función es seno de C, ¿correcto? Entonces por eso se llama la ley de senos, porque la única función que vamos a aplicar es la función trigonométrica seno, ¿correcto? Y si se fijan ahí, en su libro, pues viene esto mismo, pero al revés, ¿no? O sea, viene esto mismo, así, pero también lo podemos tratar al final de cuentas de manera invertida, ¿no? Entonces, si yo pongo seno de A sobre A, es lo mismo que seno de B del ángulo B sobre el cateto B, y es igual a seno del ángulo C sobre el cateto C. Entonces, esto significa lo mismo que esto. Simplemente es nada más invertir la fracción, ¿no? Estoy invirtiendo cada fracción. Entonces, se fijan, lo que tengo que hacer es despejar, ¿no? Hacer despejes. ¿Cuándo se aplica la ley de senos, jóvenes? ¿Cuándo? Porque ustedes dirán, pues ya apliqué la ley de cosenos, ya sé más o menos cómo aplicarla. Pero ahora la ley de senos, ¿cuándo se aplica? Nos dice aquí, abajito del cuadro azul, nos dice, en la resolución de triángulos oblicuángulos, la ley de los senos es muy útil cuando se conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, A y AB, pues lógicamente tengo que conocer o al cateto A o al cateto B, ¿sí? Si yo conozco al cateto A y los dos ángulos A y B, puedo aplicar ley de senos, ¿sí? Porque estoy conociendo un ángulo y el cateto correspondiente a ese ángulo. Y quiero conocer el cateto opuesto al otro ángulo, que en este caso es B, ¿sale? Y viceversa. También si yo tengo o C dos lados, que son A y B a lo mejor, y también debo de conocer entonces alguno de los ángulos correspondientes a estos dos lados, o sea, o puedo saber A o puedo saber a B. Entonces, supongamos que conozco A, al ángulo A, ya tengo entonces la relación para aplicar ley de senos. Entonces, no sé si quede claro esa parte, cuando aplicar ley de senos. Acuérdense que ley de cosenos se aplicaba únicamente cuando tenía dos lados y un ángulo entre ellos, ¿sí? Esa es la diferencia de ley de cosenos, es lo que nos decía ley de cosenos. Aquí debo de conocer dos lados y el ángulo y un ángulo correspondiente a uno de esos dos lados, ¿sí? O dos ángulos y un lado correspondiente a uno de esos dos ángulos. ¿Bien? Correcto. Entonces, esa es la explicación, jóvenes. Vámonos con un ejercicio para que lo podamos entender mejor. En la página 201 tenemos ahí el ejemplo 4. Aquí está el triángulo. Nos dan, de hecho hay un error en el libro, ¿sí? Porque, ahorita les digo por qué. Aquí tenemos el ángulo de 40, aquí tenemos el ángulo de 70. Eso es correcto, ¿sí? Pero acuérdense que la ley de seno se aplica únicamente cuando tengo dos ángulos, en este caso es el ángulo A y el ángulo C, acá está B, ¿sí? Y aquí están los catetos, este es A, este es B y este es C lógicamente, ¿no? Entonces, ley de coseno nos decía que tengo que conocer a dos ángulos y un lado correspondiente a esos ángulos. O sea, si me dan A y C, pues tengo que saber o C, o el lado C o el lado A. En este caso me están dando el lado B, que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, este es el error. Esto está mal.
¿sí? Si se fijan en la solución en la página 202, eso es incorrecto, ¿no? Ahorita vemos por qué. Ahorita vamos a ver la solución del libro y entonces esto estaría mal. Esto no va. Entonces ustedes dicen, entonces esa medida, ¿dónde va, profesor? Pues esa medida va acá, en C, porque viendo la solución del libro, ahorita les digo por qué, ¿correcto? Entonces voy a aplicar ley de senos, miren, a ver. Si yo digo que tengo, ¿cómo era la ley de senos? Seno de A, acuérdense, sobre su cateto. Igual a seno de B sobre su cateto, igual a seno de C sobre su cateto. ¿Sale? Así era. Entonces, fíjense, esta es una regla de tres muy sencilla. Yo tengo A al ángulo A, la tengo, aquí está. Tengo al ángulo C, correcto. Tengo, ¿qué más tengo? Ah, bueno, al cateto C. Entonces, se fijan, tengo esta parte y tengo esta parte, ¿no? Bueno, lógicamente de aquí me falta el cateto A, pero pues lo puedo yo determinar de manera muy sencilla, ¿no? Entonces yo tengo esta fracción y esta fracción, o sea, esta igualdad. Entonces se reduce a esto. Seno de A sobre el cateto A va a ser igual a seno de C. Ah, bueno, aquí, no, aquí se me fue esa letra, no es sec, es seno. Ahí, ¿ok? De seno de C sobre C. ¿Sí? Entonces nada más sustituimos, es lo fácil de esto, lo sencillísimo. Tengo el seno del ángulo A, que es 40, entonces pongo seno de 40 grados sobre el cateto A. No lo conozco, es lo que me pide el enunciado. Entonces, ahí lo que nos dice es, hallemos el valor de A. Entonces, en realidad A, el cateto A, es la interrogante, no es lo que quiero saber. ¿Correcto? Entonces, lo dejo así como está. Igual a seno de C. Yo también sé cuánto vale el ángulo C, sí, yo sé, pues vale 70, ¿no? Entonces pongo 70 grados sobre su, aquí es donde estaba el error, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber este cateto. Si se fijan en el libro, ahí sí lo ponen, ¿no? Ya ponen esa corrección, pero en la figura estaba mal posicionado esta medida de 50, porque yo debo de saber, si tengo el ángulo C, debo de saber su medida de su cateto, en este caso del cateto C. Entonces aquí se pone el 50, ¿no? Así. Son 50 a lo mejor centímetros, o son unidades, ¿no? No sabemos qué unidades estén manejando. Bien, entonces si se fijan, ya me quedó como una regla de tres. Aquí está, bien sencilla. ¿Sale? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, bueno, pues van a despejar a... Acuérdense que en una regla de tres es un producto cruzado. Hacemos un producto cruzado. 50 por seno de 40, aquí lo pongo. Y eso dividirlo entre el otro, ¿no? El otro dato. En este caso, seno de 70. Bien, entonces ahí tengo ya la operación, jóvenes. Y lo único que tengo que hacer es sacar mi calculadora. Ya la tengo aquí. Acuérdense que como estoy tratando con grados sexagesimales, la calculadora debe de estar en degrees. Acuérdense de eso. ¿Sale? Entonces, en la D siempre debe estar ahí. Entonces pongo 50 seno de 40. Pongo igual. Y eso me da un total de 32.13. Y eso lo voy a dividir entre, así directo, entre, lo hacemos directo para que sea más exacto el cálculo, seno de 70. Cerramos paréntesis y le ponemos igual. Entonces eso me da un total de 34.20, ¿sale? Entonces eso es lo que mide A, 34.2. Si quieren ponerlo así, ya hasta centésimas pues el cero, ¿no? Entonces ese sería el resultado, jóvenes. Eso es lo que mide A, 34.2 unidades que era la interrogante, ¿no? Que nos faltaba, ¿sale? Entonces aquí lo pongo 34.2 y ese es el resultado. Entonces eso es lo que nos pedía en ese ejercicio. ¿Queda claro? Pues sí, ¿no? Está muy sencillo. Es una simple regla de tres. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio lo pongo un poquito más abajo. Ahí está. Nos muestra un triángulo así más o menos. El ejemplo 5 nos dice hallemos la medida del ángulo A, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo A, aquí está B, el ángulo B, y el ángulo C. Entonces, por consiguiente, pues aquí tengo el cateto A, el cateto B y el cateto C. ¿A quién me dan? Fíjense. Entonces, en este caso me dan el cateto A que mide 25 unidades. El cateto B mide 28.
y que me dan el ángulo B que mide 60 grados. Entonces, este diagrama sí es correcto. ¿Por qué? Porque tengo dos lados, fíjense bien, ley de senos, dos lados, y tengo el ángulo correspondiente a uno de ellos. En este caso tengo el ángulo B y el cateto B. Entonces, esto sí está bien, ¿no? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Pues el ángulo A. Yo sé que su lado mide 25, entonces, ¿cuánto vale? Esta es el interrogante, ¿cuánto vale el ángulo A? Voy a hacer ley de senos otra vez, jóvenes. Entonces digo, a ver, yo sé que, pues esto, seno de A sobre el cateto A, igual a, ya corto, ¿no? En este caso no voy a necesitar a C, porque no me da ningún dato de C. Entonces yo nada más digo que tengo al ángulo B, entonces pongo seno de B, sobre su cateto que es B. ¿Sí? Entonces, ¿qué conozco? A ver, vamos a ver. ¿Conozco al cateto A? Bien. ¿Conozco al ángulo B? Bien. ¿Conozco al cateto B? También. Entonces, efectivamente voy a obtener de aquí el ángulo A de este despeje, ¿no? Eso es lo que me piden. Entonces, procedemos a sustituir. Como no tengo el ángulo A, lo dejo así expresado. Tengo el cateto A, sí, es 25 unidades. Tengo al ángulo B, sí, mide 60 grados. Ahí está. Tengo al cateto B, sí, mide 28. Entonces aquí va a ser un despeje, pero ahora respecto a ángulo. Antes, en el ejercicio anterior hice un despeje respecto al lado, no al cateto. En este caso voy a hacer un despeje de un ángulo A. Voy a despejar seno de A, es una regla de 3 otra vez. Producto cruzado, 25 por el seno de 60. Y eso lo voy a dividir entre 28 grados. Digo, entre 28 unidades, perdón. ¿Sí? Saco mi calculadora, lo voy a hacer esto un poquito más abajo para que, no, para que quede espacio. Entonces, saco la calculadora y digo, a ver, 25 por el seno de 60, le pongo igual, cierro paréntesis igual, y eso entre 28. Entonces me está dando un resultado de 0.7732, no vamos a poner 4 decimales, para ser más exactos, 0.7732. Entonces, seno de A es igual a 0.7732. Y entonces acuérdense, jóvenes, que ya vimos esta parte, cómo dejamos solita o solito al ángulo A. Pues simplemente con un despeje en donde seno pasa con su función inversa, seno a la menos 1, de esa cantidad, en este caso 0.7732. Y ya por último, pues lo que voy a hacer en la calculadora es decir, pongo shift, acuérdense, segunda función, seno, ya aparece así seno a la menos 1, de 0.7732. Y le ponemos igual, y eso me da un aproximado de 50.64 grados, ¿sí? Eso es lo que voy a poner aquí, 50.64 grados hexagesimales, ¿sí? Entonces, ya encontré el valor de A. Eso es lo que mide este ángulo, ¿no? Y eso es lo que me pedía el ejercicio. Entonces, si se fijan, está muy sencilla esta ley, en donde solamente son reglas de 3. Se aplica pura regla de 3, jóvenes, ¿sí? Y ese es el tip, ¿no? Ley de senos aplica cuando tengo dos lados y un ángulo que sea correspondiente a ellos. O dos ángulos y un lado que sea correspondiente a ellos. Entonces espero haber sido claro con este tema, está muy fácil la verdad. Y repasen los ejercicios del libro, les digo ahí cometieron un error en el diagrama y revisen esa parte, ¿no? Entonces espero haber sido claro con este tema. Es el último ya de la materia y bueno, vamos a trabajar ya por tu cuenta. Gracias.